¿Te imaginas ver personas que pueden seguirte o escuchar que te dicen que tienes que cometer un crimen? Esto sucede en la esquizofrenia. Quédate hasta el final del video para saber más sobre qué ve un paciente con esta condición. Bien, antes de continuar tenemos que saber qué es la esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad mental grave que afecta la forma en que una persona piensa, siente y se comporta. Las personas que tienen esquizofrenia pueden parecer como si hubieran perdido el contacto con la realidad, lo que puede ser angustioso para los pacientes, sus familiares y amigos. Por lo general, las personas con esquizofrenia son diagnosticadas entre los 16 y los 30 años, después de un primer episodio de psicosis. Comenzar el tratamiento lo antes posible después de este primer episodio es un paso importante hacia la recuperación. ¿Cuáles son los principales síntomas de la esquizofrenia? Se dividen en tres principales: los síntomas psicóticos, los síntomas negativos y los síntomas cognitivos. Los síntomas psicóticos incluyen cambios en la forma en que una persona piensa, actúa y percibe el mundo. Las personas con síntomas psicóticos pueden perder el sentido compartido de la realidad con los demás y ver el mundo de una manera distorsionada. Algunos ejemplos de estos síntomas son las alucinaciones visuales, auditivas, pero también lo son los delirios. Los síntomas negativos incluyen la pérdida de motivación, de interés o del disfrute de las actividades diarias, así como el alejamiento de la vida social, dificultad para mostrar emociones y problemas para funcionar de manera normal. Algunos ejemplos son tener problemas para planificar y ceñirse a las actividades, como ir de compras, tener dificultad para prever y sentir placer en la vida cotidiana. Los síntomas cognitivos incluyen problemas de atención, concentración y memoria. Estos síntomas pueden dificultar el seguimiento de una conversación, aprender cosas nuevas o recordar citas. Algunos ejemplos son problemas para procesar la información para la toma de decisiones, problemas para usar la información inmediatamente después de aprenderla, entre otros. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle like a nuestro video. Aquí vas a encontrar contenido de psicología que te va a resultar muy interesante. ¿Qué esperas para suscribirte a nuestro canal de YouTube? Bien, una vez que ya conocemos los principales síntomas y qué es esta alteración, te mostraré algunas imágenes como ejemplos de las alucinaciones visuales que tienen los pacientes con esquizofrenia. Es importante comentarte que el objetivo de mostrarte estas imágenes es más que nada crear conciencia sobre lo difícil y complicado que es esta condición para los pacientes. Para finalizar, te indico lo siguiente: la esquizofrenia se puede tratar con medicamentos y terapia psicológica.